Mándeme. Yo... Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy, 14 de septiembre. Sé que acaban de hacer examen, pero recordemos que el curso, el temario es muy largo y si no tenemos un poco de teoría nos vamos a retrasar para los demás temas. Entonces, comparto la pantalla. Antes de contestar la pregunta que me acaba de hacer Jazmín, quiero... Hay una pregunta, unos conceptos, el concepto de monocistrónico, bicistrónico, policistrónico. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volverlos a sacar de la pantalla y me voy a regresar a una de las primeras imágenes que vimos en esta parte de los temas. ¿Okay? Recordemos qué es esto. A ver, esto es la representación gráfica de un gen simple. Ese gen simple, que podemos tomarlo de una bacteria, de un eucariote, de una arquea, tiene todos los elementos necesarios para su expresión. Tenemos al gen per se, o sea, al gen por sí mismo. Es decir, una secuencia nucleotídica que codifica para un RNA. ¿Por qué? Porque recordemos que la idea de un gen, una proteína, no es válida. No todos los genes codifican para una proteína. Solamente algunos codifican para una proteína. Bueno, entonces, un gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para un RNA en general, ¿sí? Habrá excepciones. Recuerden que ustedes tienen que tener conceptos de biología. Hay virus como el que está ahorita, que son virus de RNA. Ese virus de RNA ya es un RNA. Y ese va directo a traducción y luego también hace replicación del gen. Pero bueno, no los revuelvo más. Un gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para un RNA. Este gen, para que se exprese, es decir, para que se transcriba y produzca este RNA, requiere de elementos genéticos codificados también en el DNA. ¿Cuáles son esos elementos? Uno, el promotor, que está río arriba del gen. ¿Sí? Está arriba, río arriba del gen. Hay varios elementos en este promotor, pero la parte más importante de todo esto es que permite el reconocimiento de la RNA polimerasa. ¿Sí? Y esto es lo mismo para eucariotes, procariotes, para todo lo que estamos viendo. ¿Qué otro elemento se encuentra en este diagrama? Un terminador de la transcripción. ¿Sí? Los terminadores de la transcripción son importantes para que no continúe la transcripción a lo largo de todo el cromosoma. Imagínense que aquí hay otro gen adelante y este gen no lo necesita este organismo en ese preciso momento de su ciclo de vida. Y si no estuviera este terminador, este gen se expresaría. Entonces, por eso es importante que existan terminadores. ¿Okay? Ahora, la pregunta que hizo Jazmín. En este elemento podemos reconocer otra posición importante, que es la posición +1, representada por esta flecha quebrada. Esta posición +1 representa el inicio de la transcripción, es decir, que a partir de este punto, es de donde se empieza a sintetizar ', molécula, el RNA. Esa es la posición +1. Es una posición física nada más. Y tenemos aquí el 5', 3'. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto que te explico, Jazmín, quede claro. La posición +1 es el inicio de la transcripción de un gen. Nada más. Es una posición física. Déjame cerrar la puerta. ¿Sí queda claro, Jazmín? ¿O los demás, sus compañeros? ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, este elemento genético que tengo aquí representa a un solo gen. El RNA que se produce de este gen, este es RNA, recuerden, codifica para un solo producto. ¿El producto de quién? Del gen X. Por lo tanto, a este elemento, a este RNA se le conoce como un RNA monocistrónico. Es decir, contiene la información de solo un gen.
¿sí? De solo un producto. Este puede ser un RNA o puede ser una proteína. Dependerá del destino que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Sí? ¿Qué entenderíamos entonces por un gen policistrónico? Si un monocistrónico codifica solamente uno, ¿qué entenderíamos por un policistrónico? Un RNA policistrónico. Ay, Que codifica más de uno. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a tomar, en un momento vamos a revisar un ejemplo de esto. Gracias. Entonces, un RNA policistrónico, vamos a poner ay, perdón, quiero hacer un dibujo. Negro, aquí está. Supongamos que este es un DNA, ¿sí? Y este DNA pues, tiene su promotor aquí, su +1 aquí. Y resulta que de este se produce un RNA muy largo, pero en la secuencia están codificados genes que están genes para varios productos. Entonces, este RNA que se produjo, como lo dijo su compañera, contiene la información para varios productos, para el gen 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Este RNA, entonces, es un RNA policistrónico, porque codifica para varios productos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro de esto. ¿Queda claro? Más adelante en el temario vamos a ver el concepto de operón. Pero ahorita se los dejo nada más plantada la semilla de un operón. Este sería un operón. ¿Ok? Por ahí pueden encontrar el concepto de RNA, perdón, RNA bicistrónico. ¿Qué querría decir esto? Es un RNA que codifica para dos productos. ¿Sí? ¿Sí, sí, todos? ¿O no? Sí. Venía pregunta de esto en el examen, no me acuerdo. Del Sí, monoclon. Sí, sí venía. ¿Lo pudieron contestar o no? Eran estos. Lo buscaron rápidamente en el internet, porque había por ahí una parte que tendrían que haber buscado en el internet. pues yo lo contesté siguiendo la lógica Ok, del nombre. muy bien, está bien. ¿Y es lo que acabo de decir o fue otra cosa, Emiliano? Sí, fue eso de mono un solo gen y de poli varios. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo veré y si no se los pongo como pregunta extra para que no haya... Por ahí venía una pregunta extra de 6 puntos. Creo que esta era una o dos preguntas nada más. Son 1 o 2 puntos de 130 y tantos que vale el examen. Entonces, lo veo cómo salen todos y determino. O sea, tampoco soy que, no, son 140 preguntas, sigo puntos y mi examen, eso vale. No, si yo me equivoco, porque los profesores nos equivocamos, pues tomo eso en consideración, remuevo esas preguntas y son menos los puntos, ¿sí? O sea, tampoco es, hay que ser consciente de que uno es humano y también se equivoca. O pude haber puesto preguntas que no les enseñé todavía, como es el caso, y podría yo quitarlos y bajar los puntos. ¿Entendido? Bueno, con esto acabamos el temario de la vez pasada. Alcanzamos a ver el procesamiento llamado splicing o ajuste en la expresión de genes eucariotes, en donde se remueven intrones, se juntan exones a través de un proceso que se llama splicing y por un conjunto de proteínas que se llama spliceosoma. Lo que sí alcancé a decirle, según yo, es de que el splicing permite la unión de los exones de diversas formas, ¿sí? Vean, en este caso, el splicing lo único que hizo fue remover los intrones que están aquí y juntó los exones en orden.
el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En la alternativa, ya no puso el 3. En la otra alternativa, ya no puso no alcanzo a ver que está la cámara aquí puesta, pero ya no puso el 4. ¿Qué permite esto? Permite que con con la cantidad de genes que los eucariotes superiores, a los cuales pertenecemos nosotros, pero no somos los únicos, podamos tener una variabilidad de proteínas a partir de un solo gen. Entonces, desechamos la idea de un gen, una proteína, porque en el caso de eucariotes, un gen puede dar variables de una proteína. Busquen, por ejemplo, si son curiosos, el ejemplo de la somatostatina, de la insulina, ¿sí? Y verán que hay variables de esas, y muchas de estas se generan por splicing alternativo. ¿Estamos? Entonces, pues sí, tenemos menos genes, o sea, no los genes que uno esperaría del tamaño de genoma que tenemos, pero sí tenemos los organismos eucariotes superiores tienen esta capacidad de hacer un splicing alternativo. Los que son más curiosos, yo sé que ustedes son IBQs y que no es parte de su temario y tal vez de sus intereses, pero si ustedes se preguntan cómo los animales superiores, como el humano, una jirafa, un elefante, un ratón, un perro, todos esos son eucariotes superiores, ¿cómo es posible que podemos generar una respuesta inmune ahora que está tan de moda? ¿Cómo es posible que los anticuerpos que tenemos puedan aprender a reconocer una proteína? ¿Sí? ¿Cómo a través de la inyección que nos están poniendo ahorita del coronavirus, contra el coronavirus, hacemos anticuerpos? Pues bueno, todo está en cómo se ordenan estos exones. La generación de diversidad es algo muy interesante. Si a alguno de ustedes le interesa, les puedo dar algo de bibliografía, aunque creo que está no estoy seguro si está en español, pero seguro que encuentran algo para los que estén por ahí interesados. Es muy interesante la generación de diversidad en el caso de anticuerpos. Pero bueno, no sigo más en este rollo. Y bueno, esto del splicing ocurre en eucariotes. La pregunta es, ¿ocurre en bacterias la modificación, no el splicing, la modificación de RNA? ¿Qué opinan ustedes? Que sí. Sí, muy bien. Ocurre, fíjense, este es un ejemplo de una modificación de RNA y de una generación de productos a partir de un RNA. ¿Sí? En esta región, aquí tienen ilustrado los genes que codifican para varios RNAs, el 16S, un tRNA, el 23S, que eso los vamos a ver a continuación en traducción, y el 5S. ¿Sí? Y aparte otro tRNA. Fíjense, esta región, este locus de DNA, esta región de DNA codifica para 1, 2, 3, 4, 5 productos. ¿Sí? Cuando se transcribe, solo se transcribe a partir de este promotor. Entonces se genera un solo RNA. Este es un ejemplo de RNA policistrónico en un organismo procariota. Dado que sus productos no se van a traducir, no van a dar una proteína, son RNAs con funciones, en este caso para la traducción. Este RNA es procesado por RNasas. Las RNasas, existen varias en los organismos. Las RNasas procesan el RNA. Esta sería una endonucleasa de RNA y hacen cortes en determinadas regiones, ¿sí? En este RNA policistrónico. Y al realizar esos cortes, ¿qué generan? Veamos este ejemplo, el de aquí. Realizo un corte aquí y aquí. Ah, pues genera un RNA 16S. Este RNA 16S, ¿a dónde va? ¿En qué se va a ocupar? Pues en la biogénesis de un ribosoma, ¿sí? En la subunidad pequeña. Este 23S también estará involucrado junto con muchas proteínas en la biogénesis de ribosomas, lo mismo que el 5S. Y estos tRNAs pues estarán involucrados en la síntesis. Entonces,
en bacterias también ocurre el procesamiento de RNA, en este caso por cortes para la generación de productos. Por si eso fuera poco, ¿alguna duda de esto? Antes que me siga como tren. No. ¿No? Ok, miren, aquí está ilustrado de otra forma. Vean, aquí está ya el RNA, ¿sí? Estas estructuras forman interacciones RNA-RNA. Y aquí en las flechas se ilustra dónde corta, ¿sí? Corta, corta, corta y generan los productos. ¿Quién hace esto? Bueno, varias RNAsas, en este caso RNA3 es la que hace los primeros cortes, pero aquí dice que luego hay otras RNAsas como la E, la J y otras que para este momento no se conocían, realizan esos cortes y vean, generan los productos, ¿sí? Todos estos son productos que se utilizan para la biogénesis, en este caso de los que llevan el nombre de S para los ribosomas. Bueno. Profe, Mande, ¿qué pasó? entonces la modificación de RNA en bacterias, por decirlo así, solamente es la separación de RNAs que son policistorónicos. Muy buena pregunta, Emiliano, ¿no? Vamos a ver enseguida otra. La vamos a ver ahorita en traducción. En traducción vamos a ver que hay en los tRNAs hay modificaciones. Aquí no está, perdón. En los tRNAs hay modificaciones en bases nitrogenadas, ¿sí? Una vez que ya está sintetizado, se modifican algunas bases para producir y hacer más estables esos RNAs. Entonces, no, hay modificaciones. Otros tipos de modificaciones, ¿sale? Sí, gracias. Al contrario. ¿Alguna otra duda? Bueno. Ahora sí, esto era un ejercicio, pero bueno, ya más bien les llegó en el examen. Esperemos que haya salido todo bien. Vámonos ahora. A ver, déjenme regreso aquí. Perdonen, a veces soy tan Messi. Pero bueno, acabamos de ver esta parte. Transcripción. ¿Sí? Transcripción, que es la síntesis de un RNA. Otra vez, recordemos que el RNA no solamente son 3 formas de RNA, que son las que nos enseñan en la secundaria y en la preparatoria. No, son más. Y luego, algunos de estos RNAs, particularmente los RNAs mensajeros, recuerden que lo pueden escribir mRNA, RNAM, o si lo quieren en español, pues ARNM. ¿Sí? Solamente estos se traducen a proteína. Y es esto el siguiente proceso que vamos a empezar a ver, la traducción. Lo que pongo en mi diapositiva, ¿qué entienden ustedes por traducción? Traducción, ¿qué es una traducción? Pues escribir de, por ejemplo, de un lenguaje a otro. Exactamente. Lo más común es pasar, por ejemplo, de inglés a español, ¿no? O al revés. Traducimos de un idioma a otro. Sin embargo, eso es traducir de un lenguaje hablado a un lenguaje hablado también, ¿no? ¿Sería el único tipo de traducción que conocen? Denme otro ejemplo. Otro ejemplo de traducción. Traducción que no sea de lenguaje, ni de escritura. Bueno, de escritura de idiomas, pues, que no sea de idiomas hablados por el español o el humano.
Bueno, yo había pensado, pero creo que tiene igual que ver con el lenguaje de cuando se traduce un libro al braille. Ok, eso está muy bien. Ese es otro del lenguaje. Pero, a ver, nosotros estamos usando estas cosas, ¿no? ¿Sí? O la que estoy usando yo Sí, ahorita. Es son IBQs. Yo considero que los IBQs saben más de computación que los demás, creo yo. ¿No estamos usando un lenguaje diferente? La computadora, no nosotros. sí, ¿Qué lenguaje usa la escuela computadora? creo que es el binario. Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? Es un lenguaje de unos y ceros, Sí, ¿cierto? Y la representación de esos unos y ceros permite que nosotros nos estemos comunicando o que yo puedan ver esa diapositiva allí. Digo, lo estoy sobresimplificando, pero es pasar un lenguaje, en este caso hablado, a uno de computadora y que la computadora me lo entienda y me lo regrese en el otro lenguaje. Es una traducción la que está haciendo. Ahora, ¿por qué le llamamos traducción al pase de una RNA a una proteína? Tomando ese ejemplo que les acabo de decir. Porque en la replicación y en la transcripción se utilizan ¿qué? Ácidos nucleicos, ¿sí? Y la traducción se llama así porque pasas de un lenguaje de ácidos nucleicos a un lenguaje de ingenieros Aminoácidos. bioquímicos, Ácidos. de aminoácidos. Entonces estamos pasando de un lenguaje de ácido nucleico a un lenguaje de aminoácidos. Es completamente diferente, ¿sí? Las bases nitrogenadas ya vimos sus propiedades. Ustedes en bioquímica general revisaron las propiedades de los aminoácidos. Mientras que las bases nitrogenadas son homogéneas en cuanto a sus cargas, polaridad y demás, ¿qué pasa con los aminoácidos? Los aminoácidos tenemos de distintas polaridades, distintos hidrofobicidades, ¿sí? Son 20 diferentes aminoácidos, incluso hay más, pero son 20 los comunes, ¿sí? Entonces, es el paso de un lenguaje de ácidos nucleicos a un lenguaje de aminoácidos. Por eso se llama traducción. Muy bien. Vámonos por más conceptos. Ya sabemos qué es un gen. Bueno, ustedes han encontrado probablemente el concepto de CDS. Un CDS es algo similar a un gen, ¿sí? CDS es Coding Sequences, secuencias codificantes. ¿Por qué codificantes? Porque porque los genes son regiones que codifican para un RNA, ¿sí? Recuerden que también hay regiones no codificantes. No sé si esto lo dijimos, pero después de haber leído el artículo que se revisó del cómo ves, yo esperaría que ustedes lo entendieran. Si nosotros tenemos aquí una porción de ácido nucleico, este sería un gen, este sería otro gen. Estas son las regiones codificantes. Esta es una región codificante. Esta es otra región codificante. ¿Qué es esto? Esta región. Son las regiones no codificantes. Exactamente. Exactamente, gracias Gaby. Estas regiones que no codifican son regiones no codificantes. Entonces, en el DNA, en los ácidos nucleicos de un organismo tendremos regiones codificantes y regiones no codificantes. En las regiones no codificantes, ahora ya saben ustedes que son importantes también, no son DNA basura, son regiones importantes para la expresión de las regiones codificantes. Muy bien. Ahora vamos a entender qué es un ORF. A ver si está siguiendo. Un ORF, sí, bien. Un ORF viene del inglés Open Reading Frame, ¿sí? Un marco de lectura es una parte de un marco, es decir, un fragmento del gen que puede traducirse. Un ORF o un marco de lectura abierto es un estrecho continuo de codones que inician con un codón de inicio, valga la redundancia, usualmente el AUG, y termina con un codón de par. Este lo tomé de este lugar del internet. Pero para poder entender un marco de lectura abierto, vamos a entender primero las partes de un marco de lectura abierta, porque aquí ya estamos hablando de conceptos como el codón. De hecho, probablemente ustedes ya lo sepan, porque ya lo han visto en bioquímica,
Desde la prepa, insisto, ¿no? ¿Es necesario que lo explique? Los silencios incómodos. No, sí, profe, por No. favor. Ay, ¿Alguien más dijo algo? Gracias, Jocelyn. ¿Nadie más? Bueno. A ver, ¿qué es un codón? Eso debería haberlo puesto antes. Un codón es un arreglo de 3 nucleótidos que codifican o que pueden ser entendidos como un aminoácido. ¿Sí? Eso sería un codón, un arreglo de 3 bases nitrogenadas en hilerita que nos van a identificar a un aminoácido o a una señal de término. ¿Sí? Vamos a entrar ahorita con el código genético para entender esto del codón. Pero eso sería un codón. Vamos a entender primero que son un arreglo de 3 nucleótidos en una molécula de ácido nucleico. Por ejemplo, voy a poner este. A ver, vamos a entender esta parte. Lo tengo aquí como DNA. ¿Sí? En el DNA recordemos que se va a transcribir y va a representar un ácido nucleico también. ¿Sí? Bueno, a ver. Si tenemos este fragmento de DNA, y queremos identificar codones, entonces, si yo les estoy diciendo que un codón es un arreglo de 3 nucleótidos en hilerita, esto querría decir que aquí tenemos el primer codón, aquí el segundo codón. No se sobrelapan, eso es importante. ¿Qué quiere decir que no se sobrelapan? Que no viene, este es el primer codón y luego el siguiente codón es este y luego el siguiente codón es este. No, eso no. Son en hilera. Está el siguiente codón, codón 1, codón 2, codón 3. Este es el primer marco de lectura, el primer ORF. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo recorro una base? Pues chequen. ¿Cambia o no cambia la secuencia de los codones? Mientras que aquí era un GAC, TAT, ahora, si este es el primer codón sería ACT, ya no es GAC, es ACT, y el siguiente es un ATG. Entonces, este es el segundo marco de lectura. Si yo recorro a otra base, el marco de lectura, chequen la similitud entre los codones 1 de cada uno de los marcos de lectura. ¿Cómo son? Diferentes. Son diferentes. Entonces, en esta molécula de ácido nucleico, en este sentido, ¿cuántos marcos de lectura hay? ¿Qué pasa si me recorro uno más? ¿Me regreso a este, sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, solo hay 3 marcos de lectura en este sentido en la molécula de DNA. ¿Cómo complicamos las cosas? poniendo uno en medio. No. A ver, otra vez. ¿Se acuerdan que yo les dije hace mucho tiempo que si este es DNA, aquí hay una cadena complementaria, ¿sí o no? Ay, perdón. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si el gen, o la cadena codificante no es esta? Esta no es, sino que es esta. ¿Qué pasa? Pues entonces los marcos de lectura empiezan en la cadena complementaria. Aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo. ¿Y a poco este se parece al primero? ¿O este a poco se parece al segundo? ¿Sí o no? No.
Entonces, en un fragmento de DNA pueden estar codificados 6 marcos de lectura, 6 ORFs. 3 en un sentido y 3 en el otro. ¿De qué va a depender cuál es el marco de lectura bueno? Ahorita vamos a ver cuál. Ahora, recordemos que yo lo estoy representando en el DNA, porque luego hay diferencias con los profesores de laboratorio. Nosotros podemos identificar marcos de lectura en el DNA, pero recordemos que se tienen que pasar ¿a qué? A RNA. Exactamente. Entonces, en un RNA, ¿cómo cambia estas bases? ¿Son qué? Uracilos. Exactamente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, porque, bueno, luego tenemos ahí algunas confusiones. Los marcos de lectura los podemos identificar en el DNA, pero realmente se leen ¿en dónde? En el RNA, ¿sí? Entonces, no se me hagan bolas ahí. O sea, un DNA nunca va a pasar directo a proteína. Siempre tiene que haber un intermediario que es un RNA, siempre. No hay manera de brincarse. Ahí sí es dogmática la cosa. Hasta el momento no se conoce un DNA que inmediatamente se pasa a proteína. No se conoce. ¿Sí? Entonces, como no se conoce, esa parte sí sería algo dogmática. En un DNA directamente a proteína no hay. Pasa a un RNA. Entonces, siempre hay un RNA intermediario. Ahora, ¿qué RNA es? Si nosotros tenemos un fragmento de DNA de doble cadena, pues el gen puede estar codificado aquí o puede estar codificado acá. ¿Sí o no? Eso nos da la posibilidad de que existan 6 marcos de lectura. Y ahorita vamos a identificar cuál es el bueno. ¿Sí o ya los perdí? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cuál de los marcos? Olvidémonos del marco de lectura de la cadena complementaria. Quedémonos con este. ¿Cuál sería el marco de lectura bueno en este ejemplo que les puse? Depende de la presencia de un codón de inicio, ¿sí? En este caso, si lo pasamos a RNA, AUG, y un codón de paro, UGA. ¿Sí? Entonces, de estos 3 marcos de lectura, el marco de lectura que contiene que contiene un gen que podría traducirse es este, porque aquí está un codón de inicio y aquí hay un codón de paro. ¿Sí? Esto me generaría un péptido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aminoácidos. ¿Sí queda claro? De los que están acá arriba, el primer marco de lectura, ¿ven ustedes un ATG? No, no hay. Por eso este no es el marco de lectura correcto. De los que están acá abajo en el último, ¿hay un ATG? Yo no lo veo. ¿No? No parece ser que hay. Entonces, el marco de lectura que podría traducirse en este caso, en este ejemplo específico, es el marco de lectura 2. Doc, ¿me permite? Sí hay uno, pero no lo tiene marcado como codón abajo. ¿Abajo? ATG. Está entre las dos T's, las dos primeras T's de ATG. Aquí. Sí, pero no lo tiene marcado como triplete. No, por eso, no me los hagas bolas, Adriana. Este es el mismo que este, nada más que aquí. Perdón. Esta es la misma secuencia. A ver, chequen el video otra vez. Esta misma secuencia está repetida 1, 2, 3 veces. Nada más lo único que yo marqué con amarillo y naranja son los codones del primer marco de lectura, segundo y tercero. El tercero no cambia. Simplemente que el marco de lectura que contiene un probable péptido sería el 2. ¿Sí, Adriana? Sí, doctor, gracias. Vale. Entonces, vale, ok. ¿De qué depende que un fragmento o que un RNA sea traducido? Es lo que les digo que vamos a ver en un momento. Ahí. Antes de entrar a eso, ya estuvimos hablando de codones. Ya dijimos que es un codón. ¿Sí? Necesitamos hablar del código genético. ¿Qué recuerdan ustedes del código genético?
Es degenerado. Ay, ya le estoy diciendo ahí. Eso no es lo que... No quiero que me digan lo que dice ahí. ¿Qué es el código genético? Si no, pues les hubiera pedido como en la iglesia que me leyeran la escritura del día, pero pues esta no es la iglesia. Que pues eh, sí, o sea, por cada codón, que son las 3 letras, pues dan para cierto tipo de aminoácidos, así como lo que el codón de inicio y el codón de término, igual, pero tiene para, pues sí, para un aminoácido en específico, ese conjunto de A ver, el código genético, yo siempre empiezo esta parte con una pregunta más cultural, más de cultura general, pues. ¿Qué es un código? Como una abreviatura, como una clave. ¿Una clave para qué, Gaby? Hace rato hablamos del lenguaje binario, ¿cierto? Del lenguaje de unos y ceros, ¿cierto? Y cómo interpreta uno ese lenguaje de unos y ceros. O denme otro, alguien mencionó el braille hace rato. ¿El braille es un código o no es un código? Es un código. ¿Por qué, Emiliano? Porque se supone que dependiendo de las como bolitas, es Ujú, una letra diferente. exactamente. El arreglo de bolitas, rayitas, se leen como una letra y el conjunto de esas letras nos van a permitirlo. De hecho, Adriana hace tiempo mencionó un ejemplo al respecto, ¿no? El arreglo de las letras nos permite escribir palabras y las palabras nos permiten escribir libros. Bueno, primero páginas y luego libros. Ahora, aquí estamos hablando de un lenguaje en el cual tenemos ácidos nucleicos pasados a aminoácidos. Entonces, el cómo se llegó al código genético es algo de las historias más interesantes que puede haber. No me la voy a aventar porque no tenemos tiempo. Igual hay libros que les pueden ayudar a entender un poco más esto. Pero el hecho de llegar a entender lo que les acabo de explicar, esto tomó a las mentes más brillantes de su época. ¿Sí? Como la existencia primero de un RNA intermediario, que fue una idea que tuvo Watson y ya luego la probaron entre él y otros. Luego, ¿cómo interpretamos ese código? Porque podría ser, fíjense, si ustedes fueran de esos, de los que empezaron a estudiar todo esto, ¿cómo interpretamos esto? ¿Por qué de 3 y por qué no de 4? ¿Por qué no de 5? Por ahí, Gamow, que es uno de los que formaban el club de la corbata, decía que lo que formaba era una estructura que después permitía que los aminoácidos se fueran adaptando y de ahí salían las proteínas. Es decir, él no consideraba un RNA intermediario. Luego, cuando apareció el RNA, bueno, dijo, bueno, a lo mejor es el RNA el que se estructura de tal forma que van metiendo los aminoácidos para producir una proteína. Esas fueron de las primeras aproximaciones que tuvieron. Después dijeron, bueno, ¿y qué tal que es por el arreglo de las bases? Y aquí entró las investigaciones de Ochoa, Severo Ochoa, pero más de Nirenberg. Nirenberg fue un investigador. ¿Qué fue lo que hizo él? Fíjense, ¿cómo lo harían ustedes? Él lo que hizo fue diseñar un polinucleótido sintético. ¿Qué hizo? Puso puras As, puntitas, puras As, o puras Us, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Hizo esta molécula y luego se lo puso a un sistema libre de células, de células vivas, es un extracto celular, y puso aminoácidos marcados. Y resultó que de cada uno de estos fue observando que el poli-U me daba un determinado aminoácido, poli-A me daba un determinado aminoácido. Con eso se fue obteniendo el código genético de cada uno de los arreglos de repetidos, y luego fueron haciendo las combinaciones. Eventualmente determinaron que el código genético es de 3 letras. Si yo hago una combinación, ustedes son bioquímicos, de permutaciones de 3 letras, ¿cuántas bases pueden estar en la primera posición? 4, 4. ¿En la segunda? 3, No.
4. En la tercera, porque sí se pueden repetir, esa es la condición. Recuerden que siempre tienen que preguntar la condición. En las 4 posiciones siempre puede haber las 4 letras. No importa si se repite. ¿Cuánto me da 4 por 4 por 4? 64. 64. Tardaron en activar su calculadora. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Esto me da 64 codones. Cuando ellos vieron que esto se pasaba a 20 aminoácidos, ¿cuál era la única explicación posible? Que se repetían para el aminoácido. Exactamente. Que se repetían. Entonces, si algunos codones, algunos aminoácidos, por ejemplo, el de la leucina, vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones que codifican todos ellos para la leucina. Y aquí, por ejemplo, para la serina, también son varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 combinaciones de bases nitrogenadas en un codón, para que forman un codón, dan para serina. ¿Cuáles son los más raros? Fíjense, si algunos están sobre representados, otros están bajo representados. ¿Como cuál? ¿Sí? El triptófano. La metionina. La metionina. La metionina es el codón de inicio. A, U, G. ¿Para todos es claro cómo leer este? Bueno, ahorita me regreso a esa pregunta. Vamos a ver. Entonces, esto lo fueron definiendo con los intercambios y con los marcajes de aminoácidos estos investigadores y llegaron a esta conclusión. Con esto, dado que hay varios codones que codifican, fíjense, la palabra codón viene de codifican, codón codifica. Los codones codifican para aminoácidos. Si estamos viendo que varios codones pueden codificar para un solo aminoácido, esto representa la característica degenerada o redundante del código genético. Entonces, para redondear la idea, el código genético es el arreglo de los codones que nos indican para qué aminoácido codifica cada uno de estos unidades, ¿sí? Cada uno de estos codones. Dado que los codones, varios codones codifican para un solo aminoácido, a esto se le llama un código degenerado o redundante, ¿sí? Ok, esto es lo que quiere decir. Ahora, el código genético es casi universal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me ayuda a interpretar que el código genético sea universal? Recuerden que son biólogos también. Es el mismo para todos. Los seres vivos. Es el mismo para ustedes, para una bacteria, para una levadura, para no sé, para el coronavirus, ¿sí? Para todos los entes biológicos de esta tierra, el código genético es casi universal. ¿Por qué es casi universal? Porque algunos codones codifican para diferentes cosas en diferentes organismos, y esa es la tarea que ya les apareció en el Classroom para entregar el domingo, ¿sí? Tienen que averiguar. Por favor, averigüenlo bien, ¿no? Todo el mundo se va por el de la mitocondria, sí, la mitocondria tiene uno diferente, pero sean más curiosos, busquen algún otro, ¿sí? ¿Qué otra implicación tiene que el código genético sea universal, chicos? ¿Qué otra implicación tiene? Vean más allá, no nada más lo que les diga el profesor. ¿Qué otra implicación tiene de que el código genético sea universal? Que todos venimos de qué? De un ancestro en común. Exactamente. Todos venimos de un ancestro común. No va a haber nada de que yo voy a ser un hombre y va a ser diferente de todos. No, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas bases biológicas. Todos venimos de un mismo ancestro común. ¿Sí? Y esas variantes, esas pocas excepciones, es porque en algún punto de la evolución cambiaron y utilizan un aminoácido. Y es 1 o 2 nada más. Todo lo demás del código genético es el mismo. ¿Sí?
Esas son las implicaciones biológicas del código genético, de la redundancia y su universalidad. Principalmente la universalidad. ¿Alguna duda? Siguen ahí. Ya los voy a dejar ir Sí, para que aquí descansen estamos. antes de su clase de laboratorio. ¿Sí? Entonces, ya quedó entendida la tarea. Podemos tener, Sí. si ustedes buscan un código genético, se los recomiendo, busquen por favor el código genético de una letra. Si sus maestros de laboratorio se sienten más cómodos que aquí haya una U, pues busquen el que tiene la U, pero lo van a necesitar, tanto aquí para el laboratorio. De hecho, en la práctica 2 ya tuvieron que haber visto parte de esto, ¿cierto? ¿A quién le toca la práctica 2? Apenas la vamos a ver hoy. Ah, pues ahí está. Entonces, me ganaron por un poquito, pero el código genético nos va a servir mucho para los cambios. Vean, en la práctica que esa me tocó prepararla a mí junto con el profe Sergio, cómo el cambio en ciertas bases de la secuencia de una proteína que florece hace que ser de verde se pase a ¿qué, Magali? Sí leyeron la práctica, ¿verdad? O si no, Magali, alguien más. Sí, Creo que pasaba a amarilla. rojo. A rojo o amarillo. Imagínense, una sola proteína, le hacen un solo cambio, ¿y qué pasa? Florece diferente. Eso les puede ayudar a entender qué pasa con las variantes de coronavirus, sin tener que ser virólogos, ni QVPs, ni microbiólogos. Fíjense, un cambio en una base o dos puede originar un aminoácido diferente. ¿Qué implicaciones biológicas tiene eso? En una proteína como la GFP florece diferente. Ya no es verde, ahora es roja o amarilla. En el coronavirus la proteína S cambia y ahora ¿qué hace? La hace más infectiva. ¿Sí? Estas son las implicaciones biológicas y el poder tener el entendimiento de este tipo de cosas del código genético y a lo que vamos en el siguiente capítulo de mutagénesis nos permiten entender todo esto. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de que los deje ir al baño? Sí, Para que profe. se vayan. Sí, adelante, Emiliano. ¿Los codones solamente son en el RNA o también en el DNA? A ver, eso es algo que siempre... Yo identifico un gen, puedo identificar un gen o un marco de lectura en el DNA. ¿Por qué? Porque en el DNA es donde encuentro la cadena codificante, es donde está la información genética. Entonces, la respuesta sería en ambos. Pero ¿cuál es el que se traduce? Por eso es que tenemos siempre la discrepancia con los profesores. El El RNA. RNA. Entonces, la respuesta es, los marcos de lectura los puedes identificar en el DNA y en el RNA. Recuerden que el RNA es una representación del DNA con un cambio único que es la de uracilo por timina. ¿Sí, Emiliano? Sí, Espero haber contestado la pregunta. sí, gracias. ¿Sale? Recuerden que si necesitan asesoría, no me han pedido asesoría. Yo sé que están con la maestra Marta y ella es muy, muy buena. Yo se la recomendé y la seguiré recomendando, pero si necesitan asesoría, díganme, déjenme parar la grabación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Para la grabación.